qué martes tan intenso, ¿no? Así es, Paco, es un día muy intenso por las decisiones que tomó el Tribunal Electoral, cancelar las candidaturas de 2 candidatos a gobernador de Morena. Yo, la verdad, pensaba que solo lo harían con el candidato Salgado Macedonio. Y después una muy buena noticia que fue ratificar el acuerdo del INE para evitar la sobrerepresentación en el Congreso. No dobló las manos. No dobló las manos el tribunal. Creo que es una muy buena noticia que haya cambiado la actitud del tribunal. Se nota que 2 o 3 magistrados que habían estado apoyando de manera bastante irregular las posturas del gobierno han cambiado, y esto me parece que es una muy buena noticia que debemos celebrar. De hecho, la votación por el retiro de la candidatura a Salgado Macedonio fue 6-1. El presidente del tribunal insiste en posturas que parecen solamente responder a la presión del gobierno, pero parece que varios magistrados ya han adoptado una actitud de mayor independencia. Déjame preguntarte, justamente ahora que hablas del presidente del tribunal y su postura, te pregunto, ¿no fue desproporcionada la sanción? En el caso de Salgado Macedonio, a mí no me parece que haya sido desproporcionada, en el sentido de que no es que haya un menú de castigos. La ley establece simplemente un castigo, que es quien no entregue un reporte de gastos de precampaña no podrá ser candidato. Entonces, en ese sentido, no hay gradualidad. Si no hay castigo o no hay castigo, a ese tema me refiero. En el caso de Raúl Morón, que habían dicho que sí había entregado un informe, aunque tarde, hoy los magistrados definieron que después de haber investigado, determinan que sí hubo dolo, que se trató de una simulación, que sí hubo gastos de precampaña y que en todo caso se trató de un ocultamiento con dolo para poder esconder los gastos que se habían realizado, Paco. Sí, en muchas declaraciones a lo largo de estas últimas semanas, ambos candidatos señalaron que no habían hecho precampaña. Luego Morón dijo que había entregado en ceros su reporte. Salgado Macedonio apenas hace unos días dijo, sí lo entregué, y al igual que los dos, Morena no los entregó. Pero no hablan del error de Morena. No lo hablan, probablemente porque no quieren exhibir al presidente nacional de Morena, pero yo creo que después de esta decisión, Mario Delgado debe dar la cara y explicar qué está pasando. La respuesta de Mario Delgado hace rato fue otra vez culpar a las instituciones electorales. La respuesta del candidato de Morena en Guerrero fue decir, mañana nos vemos en la plaza en la ciudad de Chilpancingo. Pero en realidad el tema es que están usando el ataque a las instituciones electorales para lavarse las manos. Creo que hay una pregunta muy sensata en la gente que nos ve. ¿Se le debe quitar la candidatura a alguien por no presentar un informe de gastos de precampaña que a lo mejor fue por un monto menor? Me parece que esa es una pregunta relevante, por supuesto que lo es. Pero el tema es un tema de legalidad. En la ley está este castigo. Puede sonar un castigo desproporcionado, por supuesto, pero el tema entonces es modificar la ley si les parece que estos castigos no deben existir. El problema, Paco, es que si tú quitas esos castigos, entonces los candidatos, los políticos van a ser mucho más discrecionales, más opacos. Quizá después de esta señal de Salgado Macedonio, te aseguro que en las próximas semanas todas las campañas van a ser más cuidadosas en entregar a tiempo sus informes, de tal forma que me parece que eso puede ser el efecto virtuoso de este traspié que ha sufrido Morena con 2 candidatos. Ahora, esto no ha terminado, seguirán seguramente acciones por parte de Morena y de Salgado Macedonio, y preocupa incluso aquella amenaza de que si no estaba Salgado Macedonio no habría elecciones allá en Guerrero. Ya estaremos platicando de ello, Luis Carlos. Yo quisiera tocar dos temas más que no tienen que ver con esto, pero finalmente están en el entorno electoral, y me refiero a esta declaración que hizo Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, en una entrevista con Carmen Aristegui, en donde hablaban de las necesidades de que el presidente no hablara de temas electorales luego de la advertencia del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, Julio Scherer dijo, habría que poner mordaza a los periodistas. Posteriormente se disculpó en redes sociales, pero ¿en dónde queda el tema central, que es la participación del presidente? El tema de fondo, Paco, es otra vez un asunto de responsabilidad política. El presidente de la República sabe
que si él se mantiene como un actor discreto, neutro frente a las elecciones, el proceso va a transcurrir en un ambiente más saludable. Pero el presidente no puede, porque el presidente necesita la polarización como un instrumento de lucha, y porque él sabe que si no se mete en la elección, los candidatos de Morena van a tener menores resultados. O sea, el presidente está interviniendo sabiendo que con eso viola la Constitución. De tal forma que lo que dice Julio Scherer hoy de que la culpa es de los periodistas que le preguntan sobre elecciones, mira, Paco, sabemos todos que el 70-80% de las preguntas que le hacen a López Obrador son sembradas por Jesús Cuevas, que es su director de comunicación. Simplemente vale la pena que quienes nos ven, que no han visto una mañanera completa, se sienten a ver cómo muchas preguntas están hechas para que el presidente pueda atacar a sus adversarios. Así es que es falso esto que dice Julio Scherer. Y dos, pues si le hacen una pregunta sobre las campañas, él puede decir, perdón, pero ese tema no lo voy a contestar, punto. Pero no, cada vez que le preguntan empieza a hacer bromas, lo usa para atacar, se lleva 20 minutos en sus respuestas. El presidente es responsable y no son los medios de comunicación. Por último, te pregunto, esta mañana Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte, presentó una columna en el periódico Milenio en donde habla de todo este proceso de la reforma al Poder Judicial. Voy a leer, si me permites, la parte final y me gustaría tu comentario. Dijo Arturo Saldívar, escribió, tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos. De eso va a ser juez constitucional. Mira, Paco, yo comparto el pesimismo, la preocupación enorme de muchos opinadores, analistas, juristas destacados que les parece que esto que hizo el presidente López Obrador es tocar ya las fibras de la Constitución y traspasar cualquier muro de democracia que hay en este país. Es decir, yo voy a violar la Constitución abiertamente porque la causa lo merece. Es transgredir las murallas que se han construido para contrapesar el poder de los gobernantes. Y a mí me preocupa mucho el silencio que ha tenido el presidente de la Corte. Yo no comparto su idea de que hay que ser discreto, de que hay que esperar el momento oportuno. Ojalá Saldívar nos dé una sorpresa dentro de 6 meses o 8 meses y dentro de 3 años estemos platicando que Saldívar fue uno de los arquitectos de la transición democrática en el sentido de haber sido un actor para generar los contrapesos en los momentos que se requieren. Ojalá, pero desafortunadamente creo que es necesario ser suspicaces, tener desconfianza, porque todo lo que estamos viendo es la construcción de decisiones políticas desde la Presidencia de la República para concentrar poder en nombre de la justicia, en nombre de la honestidad, y esto es muy preocupante. Ojalá me equivoque, Paco. Vamos a estar muy pendientes de ello. Como siempre, Luis Carlos, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Nos vemos el jueves en Voto por México. Claro que sí, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hacemos ahora enlace